Bom dia, sou a antropóloga social peruana Patrícia Sanches Paulo. A partir deste momento, já estamos gravando. Em nome da Links Media, lhes dou as boas-vindas a este seminário virtual sobre a colaboração com os povos indígenas na prevenção y control de la malaria. La realización del evento se da en el contexto de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria, AMI, la cual brinda asistencia y cooperación técnica a 6 países sudamericanos y 5 países centroamericanos. A realização do evento se dá no contexto da Iniciativa Amazônica contra a Malária, AMI, que presta cooperação técnica a 6 países sul-americanos y 5 países centroamericanos. El día de hoy contamos con la participación de gerentes y administradores en salud de varios gobiernos de las Américas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Panamericana de la Salud, así como organizaciones y miembros de la sociedad civil. Hoje contamos com a participação de gerentes e administradores da saúde de vários governos das Américas, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, da Organização Pan-Americana da Saúde, bem como organizações e membros da sociedade civil. Quisiéramos compartir un poco de lo que se sabe de la situación de los pueblos indígenas y la malaria en las Américas. Gostaríamos de compartilhar um pouco sobre o que se sabe sobre a situação dos povos indígenas e a malária nas Américas. Aunque nos falten datos epidemiológicos completos en muchos casos, los resultados indican que en el continente americano la malaria afecta desproporcionadamente a las poblaciones indígenas. Ainda que faltem dados epidemiológicos completos em muitos casos, os resultados indicam que no continente americano a malária afeta as populações indígenas de forma desproporcional. Algunos de los factores que contribuyen a esta situación son las condiciones geográficas, las cuales limitan el acceso a servicios de atención primaria en salud, las dinámicas de movilidad poblacional, las cuales representan desafíos para la planificación de las estrategias de salud, y las barreras culturales y lingüísticas, las cuales imponen retos a la implementación de los programas. Alguns dos fatores que contribuem para essa situação são questões geográficas, as quais limitam acesso a serviços de atenção primária à saúde, as dinâmicas de mobilidade populacional, as quais dificultam o planejamento de estratégias de saúde, e as barreiras culturais e linguísticas, as quais trazem desafios para a implementação dos programas. Por ejemplo, los resultados de un estudio reciente en Brasil indican que el riesgo relativo de adquisición de la malaria es 3 veces mayor en la población indígena que en la población no indígena. Por exemplo, os resultados de uma pesquisa recente no Brasil indicam que o risco relativo de contrair a malária é 3 vezes maior entre a população indígena do que entre a população não indígena. En la zona donde la malaria es endémica en Guyana, más de 2/3 de la población es indígena, mientras que en Panamá y en Perú, más del 90% de la transmisión de malaria ocurre en las zonas indígenas. Nas áreas onde a malária é endêmica na Guiana, mais de 2/3 da população é indígena, enquanto que no Panamá e no Peru, mais de 90% da transmissão da malária ocorre em áreas indígenas. Entonces, debemos entender que para avanzar hacia la eliminación de la malaria es necesario abordar estos problemas de salud. Então, devemos entender que para avançar no sentido da eliminação da malária, esses problemas de saúde precisam ser abordados. Este seminario virtual busca propiciar la incorporación de un criterio intercultural en el ámbito de la atención primaria a la salud, en conformidad con la resolución de la OPS sobre la salud de los pueblos indígenas en la malaria, CD47R18, y el Plan Maestro Mesoamericano para mejorar el control de la malaria y su eliminación. Este seminário virtual busca propiciar o estabelecimento de uma abordagem intercultural dentro da atenção primária à saúde, de acordo com a resolução da OPAS sobre a saúde dos povos indígenas das Américas, CD47.R18, e o Plano Maestro Mesoamericano para eliminar a malária. En los últimos años se ha hecho un mayor esfuerzo para atender a las poblaciones indígenas y han surgido varios ejemplos sobre cómo brindar servicios de salud completos y culturalmente sensibles a los contextos desafiantes de estos pueblos. Nos últimos anos, houve uma ampliação das atividades de saúde pública voltadas para os povos indígenas. Neste contexto, têm surgido vários exemplos de como prestar serviços a esses povos de maneira compreensiva
e atenta às diferenças culturais nos contextos desafiadores destes povos. Este seminario destaca la experiencia de los programas nacionales de malaria en Guatemala, Honduras y Panamá, examinando algunas de las estrategias que mejoraron las relaciones de trabajo con las poblaciones indígenas. Este seminário destaca os programas nacionais da malária na Guatemala, em Honduras e no Panamá, examinando algumas das estratégias que melhoraram as relações de trabalho com populações indígenas. A continuación, los exponentes compartirán estudios de caso que ilustran estrategias que han funcionado exitosamente con poblaciones indígenas, así como retos y lecciones aprendidas en cada caso. A seguir, os palestrantes irão compartilhar estudos de caso, onde abordagens adotadas entre populações indígenas funcionaram e também vão compartilhar os desafios e as lições aprendidas em cada caso. Durante la primera hora del seminario presentaremos un video y 3 exposiciones de caso, cerrando con un balance final de las lecciones aprendidas por mí. Durante a primeira hora do seminário, apresentaremos um vídeo e 3 apresentações seguidas, encerrando com um balanço final das lições aprendidas pela Links Media. A lo largo del seminario, quienes deseen hacer preguntas o comentarios podrán hacerlo enviando un mensaje en el chat de forma anónima. Al final, escogeremos algunas preguntas para la sesión de preguntas y respuestas con los y las disponentes. Ao longo do seminário, aqueles que gostariam de fazer perguntas ou comentários poderão fazê-los pelo bate-papo, de forma anônima. Ao final, escolheremos algumas perguntas para a sessão de perguntas e respostas com os palestrantes. Esperemos que este intercambio de información a través de AMI pueda ayudar a identificar buenas prácticas y aplicar soluciones eficaces en el trabajo para la salud con los pueblos indígenas. Esperamos que a troca de informação através da AMI possa ajudar na identificação e implementação de boas práticas e soluções eficazes para com a saúde dos povos indígenas. Ahora los dejo con la doctora Monique Ferrer de la OTS, quien nos presentará nuestro primer video. Buenos días a todos, es un placer estar aquí conectada con ustedes. Solo unas breves palabras, queremos presentarles este video. Es parte de los campeones de la malaria de las Américas, ganadores del año 2011. El premio fue otorgado para Huancu Sirpi por sus esfuerzos integrales en la lucha contra la malaria. Para los que no conocen, esta es una iniciativa que inició en el año 2008, donde la OPS, junto con otras organizaciones como la Universidad de George Washington, la Fundación de las Naciones Unidas y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, buscan estas iniciativas de las personas, instituciones, comunidades que han luchado o luchan permanentemente contra la malaria para poderlos premiar por sus esfuerzos. Y solo queremos mostrar uno de tantos que ha sido campeones en la lucha contra esta enfermedad. Para aquellos que no conocen la iniciativa, siempre sientan que pueden postularse como campeones de la malaria en sus comunidades, en sus poblaciones, en los trabajos que realizan diariamente. Y este es un concurso que se abre todos los años y al final de este seminario les vamos a dar la información para que ya estén al tanto de esta iniciativa. Los dejamos entonces con Huancu Sirpi, campeones de la malaria del año 2011. Gracias. Es así como en el 2010 nos sentamos el Programa Nacional de Malaria y diseñamos estrategias que nos permitieran hacer un abordaje de una forma que nos pudiera dar un resultado muy eficaz. Honduras no ha tenido una estrategia de mosquiteros, sino que simplemente había hecho en algunas etapas donar mosquiteros, entregar mosquiteros. Entonces nosotros como Programa Nacional de Malaria pretendíamos en este momento, para hacer un abordaje técnico, establecimos que no era adecuado dar mosquiteros,
sino que instalarlas. Es así como empezamos en un proceso de selección de brigadistas de las comunidades que nos permitiera que estos brigadistas fueran trilingües, porque la zona acá es Mixquita, Tahuacas y Ladinos. Desarrollamos la actividad, visitamos cada una de las comunidades, en acompañamiento con las brigadistas de 2 personas. Uno se encargaba de dar un mensaje educativo, el otro de tomar muestra hemática, y al mismo tiempo se dotó de argollitas y mecate, cabullas, para guindar los mosquiteros en los espacios para dormir. Distribuimos un promedio de 6.000 mosquiteros en las 26 localidades y pudimos apreciar enormemente que en el transcurso de 2-3 meses la malaria disminuyó considerablemente. Mire, señora, nosotros venimos aquí a hablar con ustedes y a instalarles un mosquitero. Ustedes, como ya han escuchado de lo de la malaria, entonces por eso nosotros andamos aquí instalándoles los mosquiteros para prevenir la malaria. A partir de la intervención, que fue a finales de agosto, prácticamente inicios de septiembre y finalizando en octubre, empezamos a ver un descenso de los casos. La visita de referencias de personas con referencia médica empezó a bajar. La economía de la alcaldía empezó a levantarse. Esta alcaldía es pobre y el poco recurso que tiene lo estaba utilizando más para el traslado de enfermos a hospitales. Y yo le decía a mis compañeros, estamos cambiando. ¿Y qué está haciendo cambiar? Alguien dijo, los mosquiteros. Al inicio se tenía contemplado solo lo que era la intervención con mosquiteros, pero a solicitud de la misma población esto se fue ampliando. Y el sostenimiento de este proceso está en base a la participación comunitaria. Eliminando la maleza de alrededores. Se les explica a ellos cómo tienen que vivir en su comunidad para evitar la enfermedad. Estuvimos una semana en capacitación, luego a la segunda semana entramos ya en el trabajo. En esta oportunidad se tuvo mucha participación de la mujer. Es un punto clave para también el sostenimiento de estas actividades y del seguimiento, esa integración de las mujeres en todo el proceso, de las que participaron en las brigadas, de las que trabajan en otras instituciones como en la alcaldía y en otras organizaciones que colaboraron en el proceso. El trabajo emblemático que ha tenido la mujer indígena de estos lugares ha sido vital. Nosotros trabajamos directamente con la comunidad, la cual está enmarcada en un comité. Y dentro de esta institución están integradas todas las fuerzas vivas. Estamos hablando educación, la fuerza de seguridad y diferentes organizaciones que se encuentran en el municipio, como ONG, que una de las organizaciones que más ha trabajado con nosotros, que fue la que llevó bastante peso en la parte de logística y organización, es la organización de Pahuanca. Tenemos un equipo bien conformado. Las bases que se están dejando son bases sólidas, basadas en la parte comunitaria. Si ustedes analizaran, van a ver que hay más de 4.000, 5.000 personas capacitadas en lo que es el diagnóstico de malaria. La integración de todos los componentes, la parte técnica, la comunidad, todas las organizaciones, hemos apuntado a ello y ahí están los resultados. Ahora continuaremos con la presentación del video ganador del concurso Campeones contra la Malaria en las Américas 2011. Manejo integral de la malaria en Mocucirpi, en el departamento de Gracias a Dios, Honduras. En el caso
de la intervención, originalmente iba a ser una actividad para hacer el control. En el caso de la intervención, originalmente iba a ser una actividad para hacer el control de la incidencia de malaria, o sea, más dirigida a lo que era casos. Pero tomando en cuenta las condiciones de la población, era una población aislada, estamos hablando que Juan Pucirpe está en el departamento de Gracias a Dios, que es el departamento más postergado que tenemos por diferentes condiciones geográficas y ambientales. Se decidió empezar a realizar visitas al departamento, siempre con el acompañamiento técnico y el asesoramiento que nos daba la Organización Panamericana de la Salud. El equipo de nivel central se movilizó al departamento y al municipio y se fueron integrando diferentes personas a este proceso. Se integró equipo de nivel regional, se hicieron visitas al equipo de salud de Juan Pucirpe y se empezaron a tener reuniones con los líderes de la comunidad, o sea, con los alcaldes, con los líderes de las organizaciones civiles y otras dependencias del Estado, y ahí se empezó a ver la necesidad de no solo hacer una intervención puntual, ahí se ve la necesidad de poder más elementos más que fueran de forma más integral para poder tener un mayor impacto, ya que este es un problema fuerte en este municipio. Ahí es donde se empiezan a hacer, como lo mencionaba, diferentes visitas en los cuales el punto clave es la participación de la comunidad con sus líderes y la población en las reuniones en donde se van identificando cada uno de los elementos que va definiendo la planificación. A partir de ellos empezaron a hacer planes de trabajo acordes a la comunidad, con alta participación de la comunidad, con compromisos establecidos en estas reuniones y estableciendo rutas de trabajo que llevó en un momento dado a iniciar la intervención con capacitación de personal voluntario para realizar todas las acciones que conllevan esta intervención, que estamos hablando que llevó lo que fue búsquedas activas, diagnóstico, tratamiento a los casos positivos de forma supervisada, la parte de promoción que fue parte de todo este esquema y la instalación de mosquiteros como una medida nueva, que es algo que no había experimentado el país, ya que en experiencias anteriores había entregado los mosquiteros pero no había tenido el impacto. Entonces se decidió hacer la instalación de mosquiteros en estas intervenciones. Se conformaron grupos de trabajo de 4 voluntarios que hacían visitas casa a casa, realizando todo este accionar: promoción, detección de casos, tratamiento y instalación de los mosquiteros. Eso llevó un proceso de 2 a 3 meses, lo cual tuvo un alto impacto en la comunidad, que nos llevó prácticamente a pasar de 700 casos de malaria prácticamente al año 2015 a tener solo 4 casos. El rol de la población y de las organizaciones civiles, líderes, maestros, la misma alcaldía municipal jugó un rol muy importante. Para poder desarrollar este trabajo, lo primero que intentamos nosotros identificar son estas personas que nos iban a permitir poder tener todos los elementos para poder ir estableciendo cómo desarrollar la metodología. En el país, para hacerles mención, existen los comités de emergencia, los cuales existen en las diferentes estructuras políticas. A nivel municipal se le llama CODEN, que son los comités de emergencia municipal, que en eso el alcalde municipal lidera esta organización y ahí se integran todas las fuerzas vivas de una comunidad. Estamos hablando de los maestros, los líderes religiosos, las fuerzas de seguridad, todas las organizaciones. En este caso el municipio cuenta con representación de una ONG local, y todos estos actores se conformaron en un equipo de trabajo que este equipo fue el que se encargó de hacer la parte operativa del trabajo de campo y el asesoramiento que siempre se tuvo en supervisión del personal de salud que estuvo acompañándolos en todo el proceso para que las actividades se desarrollaran con el nivel técnico correspondiente. Ese fue un papel muy importante y fue clave para que tengamos un impacto en la comunidad, ya que fue la misma gente realizando las actividades bajo el compromiso de poder reducir los casos de malaria y tener una mejor población, es lo que llevó que estas acciones en el municipio de Juan Pucirpe
lograrán tener este impacto. Los principales retos podemos mencionar lograr conocer la zona. Es importante para los niveles que toman las decisiones, que desarrollan estas estrategias, es conocer el terreno. Conocer esas particularidades específicas del área. En el caso de Guamucilpe, en el caso de que cuenta con una población indígena, es importante lograr conocer sus pensamientos, sus costumbres, porque estos elementos nos aportan al desarrollo de las ideas para la planificación. Si no logramos hacer esto, muy difícilmente íbamos a tener un impacto en el sostenimiento de las acciones. Eso se vuelve fundamental, poder lograr tener todos los elementos de la propia área de las intervenciones, ya que todas las estrategias no pueden ser implementadas de la misma forma en el terreno. Hay que tomar en cuenta estos puntos. Como parte de la intervención fue el empoderamiento de la población. Eso nos llevó a que las intervenciones se sigan manteniendo en el transcurso del tiempo. El integrar a diferentes actores de la misma comunidad, a los líderes, a toda la estructura social, nos permitió en primer lugar, cuando se hizo la intervención, tener un impacto, pasar de 700 o 800 casos a prácticamente a menos de 10 casos por año. Eso es un impacto. Ahora, el sostenimiento se ha debido a que la población ahora ve que la reducción de los casos se ha debido a la conformación de grupos de trabajo, a la integración y a la vigilancia. Entonces, ellos mismos son parte de todo este esquema que permite ahora la oportunidad de, al detectar su caso, intervenirlo de forma oportuna, intervenir, realizar las acciones necesarias y tener ese impacto. Realmente el empoderamiento de la población es el éxito de esta intervención, que nos permite por lo menos en una zona endémica ir pensando en el tema de lo que es la eliminación de la malaria en el país. Las lecciones aprendidas, yo creo que para el desarrollo de estas intervenciones, yo creo que hay que darle tiempo para poder tener todo, para poder caracterizar, para poder conocer y poder tener toda esta información sobre estas poblaciones. Yo creo que es importante darle esa valoración al poder conocer el terreno, poder conocer a la gente, poder conocer su cultura, conocer la forma en cómo viven, para poder desarrollar las mejores acciones o diseñar las mejores estrategias para cada área. No se puede, como lo mencionaba, no pueden implementar la misma metodología a diferentes personas. Yo creo que eso, lo primero que se tiene que hacer es conocer, lograr tener todos esos elementos que nos permitan complementarlo con las acciones que ya todos conocemos en cuanto a la eliminación, lo que es el diagnóstico y el tratamiento oportuno, una buena vigilancia y las acciones del manejo integrado de vectores. Eso es clave para que podamos nosotros tener una reducción de casos, tener todos esos elementos en la comunidad para lograrlos y lograr ese empoderamiento de la población, que al final podemos observarlos en la reducción de los casos y así sucesivamente implementarlo de esta forma a otros problemas de salud o otros problemas sociales que se nos presentan en nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Engel. Ahora pasaremos a ver el video sobre los mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, enfoques integrales e interculturales que ayudaron a lograr la protección de la población indígena de Guamucilpe, Honduras. Disculpe, veremos el video sobre el proyecto piloto de un sistema de malaria de telefonía celular para la malaria con la participación de la población maya quechíen, Alta Verapaz, Guatemala.
se reportaban en Atacama alrededor de 20.000 casos. Mi nombre es Manuel Maldonado y funciona acá, mi puesto es de coordinador técnico local. Mi nombre es Manuel Maldonado y funciona acá, mi puesto es de coordinador técnico local para el área de salud de Altabrapaz en el campo específicamente de malaria. Yo ingreso a esta coordinación en el año 2011, pero haciendo una retrospectiva, años atrás, 2007-2008, se reportaban en Altabrapaz alrededor de 20.000 casos de malaria. Y a partir de 2011 se había ya tenido una muy buena reducción de casos. Alrededor de un 90% de esos casos habían sido reducidos gracias a la intervención de una ronda de implementación de parte del Fondo Mundial. Sin embargo, para el país representa en esos años 2011-2012 Altabrapaz ocupar el segundo lugar en incidencia de casos de malaria. En el 2012 alrededor de más de 2.000 casos reportados, en el 2013 alrededor de 1.070 casos también, y afortunadamente en 2014-2015 se ha logrado una reducción significativa. Bueno, en principio el Ministerio de Salud como ente rector de la salud es una de las instituciones que no ha de faltar. Afortunadamente el Fondo Mundial desde 2011 viene apoyando esta nueva ronda acá en el país y el objetivo principal es Altabrapaz. Entonces está como actor principal el Ministerio de Salud, el Fondo Mundial, y en el caso de esta modalidad de la telefonía celular hubo necesidad de hacer un convenio o alguna negociación con una ONG que se llama La Salud, y a través de ellos se logró una implementación a través de una plataforma, tener la posibilidad de que nuestras comunidades en lugares postergados a cada dispositivo telefónico se le hizo según necesidad de tener una aplicación en donde cada teléfono tenía ciertos campos a llenar por el colaborador voluntario. Por ejemplo, tenía que registrar el nombre del paciente, la comunidad de donde era, los síntomas, la fecha de notificación. Esto lo anotaba él en su teléfono y automáticamente enviaba un mensajito a nuestro microscopista, que es una persona que hace diagnóstico a distancia. Este microscopista recibía el mensaje de lo que anotaba el colaborador voluntario en el dispositivo telefónico y confirmaba el diagnóstico, de tal manera que el colaborador voluntario podía iniciar en ese preciso momento, si el caso era positivo, el tratamiento. Él tomaba la prueba rápida y al mismo tiempo tomaba la gota gruesa. Entonces, en la prueba rápida, si salía positivo, se anotaba en la pantalla del teléfono, se lanzaba el mensaje al microscopista para que por algún medio, a través de un técnico de campo, se recogiera la laminilla de la gota gruesa para confirmar el diagnóstico por medio del microscopista. Una vez se confirmaba el diagnóstico por medio del microscopista, automáticamente se le decía por medio de mensaje al colaborador voluntario para que él continuara con plan educacional, con el tratamiento, por lo que correspondía los días a cada
Alta Verapaz existen alrededor de 19 distritos de salud. De esos 19 distritos de salud, 14 de ellos son endémicos de malaria. Como hubo una selección en base a casos positivos por comunidad o por distrito, se tomaron en cuenta con los voluntarios y a ellos se les convocó a lugares específicos, regionalmente hablando, de tal manera que se les capacitó así en grupo. Y al mismo tiempo se les dio seguimiento para una capacitación personalizada para identificar algunas debilidades en el uso del dispositivo. Si los colaboradores voluntarios evidenciaban alguna dificultad, entonces personal nuestro que ya sabía el uso adecuado de la plataforma llegaba y capacitaba al colaborador voluntario para despejar cualquier tipo de reto. Uno de los retos importantes era, hablando desde el punto de vista técnico, era cumplir con una norma. La norma establece que en el término de 72 horas tiene que ser diagnosticado y tratado un paciente. Ese es uno de los principales retos. El otro reto es el idioma. El idioma se logró vencer ese reto en base a que el personal técnico que me cuenta el área de salud es eminentemente quechí, o sea, él habla el idioma nativo, adicionalmente de hablar el idioma español. Entonces es un reto que digamos que aunque lo teníamos presente, sabíamos que podíamos vencer. El otro reto eran las distancias. Alta Verapaz cuenta con comunidades bastante postergadas, en donde para llegar a una comunidad, por decir en la más lejana, se puede llegar en 4 o 5 horas a pie, o más si es posible. Y obviamente esa es una dificultad, como para cuando una persona está enferma en la comunidad, cuánto tiempo nos llevaba obtener la gota gruesa, hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. O sea, es un reto bastante grande. Y a través de la telefonía logramos que ese reto pues ya dejara de ser. Otro es la accesibilidad. Alta Verapaz es un departamento del país de Guatemala con dificultades en carreteras, en veredas, en montaña, etcétera. Este reto lo logramos vencer. El Fondo Mundial nos proveyó de algunos vehículos de 2 ruedas. El personal obviamente sabe manejar este tipo de vehículos y podíamos llegar con mayor facilidad. Hasta también hay vehículos de 4 ruedas. Pero básicamente yo creo que los vehículos de 2 ruedas fueron un medio bastante fácil para llegar a estas comunidades. Antes de esto, esta tecnología, teníamos pacientes que eran diagnosticados, bueno, en primer lugar tomada la gota gruesa en una fecha X. Luego se diagnosticaba por medio de microscopía un mes o un mes y medio después. Y el inicio del tratamiento otro mes y medio después. Entonces, obviamente la tecnología vino a reducir significativamente este tipo de posibilidades. Considerando todas las lecciones aprendidas con el proceso de la implementación de estos proyectos pilotos, ¿qué se podría considerar trabajar con indígenas en otros contextos? Creo que sí. Si se reúnen estas condiciones que se encontraron en Alta Verapaz, creo que se puede trabajar a otros contextos. Obviamente los contextos tienen que tener ya una organización comunitaria, un liderazgo comunitario que permita tener una buena absorción de los objetivos que se persiguen. Y creo que esto se puede lograr.
organización y sin embargo se logra llegar a ellas, capacitarlas, empoderarlas de su situación y creo que sí se puede lograr. No veo yo la dificultad en virtud de que si se tienen los elementos técnicos, el recurso humano capacitado, puede con mucha facilidad llegar a las comunidades y hacer este mismo trabajo de capacitación. Durante el proceso de este plan piloto se logró realmente el objetivo que se perseguía, el cumplimiento de la norma y hacer que también las comunidades fueran mucho más participativas. Creo que ese es un logro que quisiéramos, ¿verdad? Soñáramos que eso siguiera con el proceso, pero que creemos que lo más importante a nivel de área de salud aquí en Tarapacá está bien solidificado. Y adicionalmente agradecerles a ustedes este espacio para poder contar estas experiencias. Muchas gracias, doctor Manuel Maldonado, de Guatemala. Ahora pasamos con la presentación de la doctora Débora Godard, participación comunitaria en la toma de decisiones para lograr el control de la malaria y colaboración con las autoridades locales y municipales en Visira, Panamá. Cuando nos llegan a presentar el proyecto, llegan a la comunidad personas del nivel nacional de vectores, venían acompañados con Cuando nos llegan a presentar el proyecto, llegan a la comunidad personas del nivel nacional de vectores, venían acompañados con personal de OPS, que eran los que estaban llevando o desarrollando el programa ese de alternativas para el control de la malaria sin el uso de DDT. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, nos reúnen primero a nosotros, que somos los prestadores de servicio de salud a nivel local, y a la gente del control de vectores del nivel regional y local. Y entonces nos dicen que estamos, ¿verdad?, en este programa de alternativas sostenibles del control de vector de la malaria. En ese momento, yo que tenía, este programa empezó en el 2003, pero en campo empezó en el 2005, nos dimos cuenta de que teníamos un problema, porque realmente lo desconocíamos. Entonces de allí, ¿verdad?, se nos presentó el programa y las cosas que teníamos que hacer a los niveles regionales y locales de la comarca Nuevo Buglé. A mí se me designa como punto focal del proyecto de la comarca Nuevo Buglé, y entonces, ¿verdad?, nosotros acompañando ya el nivel nacional, el OPS, el nivel regional y local, entonces fuimos a la comunidad de Visira y nos reunimos con los líderes, llamamos a líderes comunitarios, llamamos a todos los presidentes de los comités, llamamos a las autoridades tradicionales, ¿verdad? Ahí los fuimos involucrando, les bajamos la información, hablamos francamente de lo que traía el proyecto. Es una de las cosas que sí fuimos muy claras con la gente y pedimos que las personas que venían del nivel nacional y de OPS les explicaran a la gente el proyecto. ¿Qué era lo que ellos podían esperar del proyecto y qué era lo que traía? Es más, hicimos una pregunta franca. Si les iban a dar dinero, si la gente iba a ganar dinero con este proyecto. Ellos dijeron que no. La comunidad escuchó y se les dijo realmente el problema. Lo explicamos claramente que teníamos altos índices de malaria en la comunidad. Y al tener altos índices de malaria en la comunidad teníamos un problema. Estábamos siendo medicados desde hacía muchos años. Ya la gente se estaba quejando. Ya la gente no
quería recibir y que realmente ahora teníamos la oportunidad nosotros de hacer algo. Entonces nos empezamos a empoderar, ellos nos empezaron a dar capacitación a nivel local de salud con la comunidad, las fuerzas vivas, involucramos, ¿verdad?, en la comunidad de Iquira, era donde yo estaba, involucramos a todos nuestros líderes, involucramos a profesores, maestros de escuela, presidentes de comité, grupos de mujeres, jefes profesionales. Siempre trabajamos con nuestras organizaciones, no solamente institucionales, sino que también comunitarias. La gente pide saber que la malaria es un problema que se puede combatir, que no es necesario solamente estar tomando medicamentos, que la gente se le empodera, se organiza y la gente participa. Es lo más importante de esta experiencia. Que la gente ya, cuando ya se empodera, o sea, que ya conoce el problema, lo interioriza y decide cómo hacerlo. El componente comunitario en el programa no era tan fuerte, pero nuestra situación era que nosotros teníamos una comunidad pobre. La gente en ese momento vivía con menos de $300 por año. Así que realmente en una comunidad pobre no podíamos comprar mosquiteros impregnados, no podíamos comprar cal, menos comprar árboles de niños y sembrarlos, pues cuánto tomaría eso. Y lo que decidimos entre todos era lo único que podíamos hacer. Trabajo comunitario en saneamiento básico. La comunidad se reunió y como éramos parte de este programa, la gente se tornó así como competitivo, ¿no? Porque habían otras comunidades y los líderes comunitarios decidieron que iban a cambiar su realidad. Nosotros empezamos a hacer visitas casa por casa. Nos reunimos con las autoridades locales. Al principio solamente nos reunimos con el corregidor, que es la autoridad como que legisla y la rige, es como el que legalmente tiene el poder de que la comunidad haga cosas. Y él nos ayudó con el corregidor, nos unimos con el corregidor, nos unimos con los líderes y ellos nos reunimos, visitamos casa por casa. Luego con el control de rectores, ellos nos trajeron tarjetas rojas y verdes. Nosotros entonces lo que hacíamos era que las casas que no tenían buen saneamiento, que estaban sucias, que no tenían buen drenaje, que tenían criaderos, le poníamos una tarjeta roja y los que tenían sus casas limpias, sus predios limpios, sin criaderos, le poníamos una tarjeta verde. Al principio esto fue duro, era duro, no fue fácil al principio implementar esto, era duro porque decían, había un problema también de género. Yo era mujer y en ese momento era directora del centro de salud y aparte no era noble. Entonces eso era un choque porque la gente decía, pero es que tú no entiendes, tú piensas que nosotros somos diferentes porque tenemos culturas diferentes. Lo bueno es que se fue involucrando, ¿verdad?, la misma comunidad, fuerzas vivas, más mujeres en el programa. Teníamos líderes, en ese momento teníamos una líder que era la señorita Becker, que en ese momento era miembro de la comunidad. Luego, gracias a Dios, llegó a ser representante de la comunidad de Iquira y como representante de la comunidad de Iquira apoyaba las jornadas de saneamiento. Poco a poco eso fue calando en la gente. Otra cosa, el proyecto trajo visitas a la comunidad. Cuando la gente vio que visitaban su comunidad y que las intervenciones que estábamos haciendo, las visitas casa por casa, las tarjetas rojas y verdes estaban dando efecto y las casas estaban más limpias, la comunidad estaba más limpia, la gente empezó a aceptarlo. Luego, con esta experiencia, fuimos, ¿verdad?, presentamos lo que habíamos hecho nosotros en nuestro trabajo. Nuestro fuerte fue organización, participación y trabajo comunitario, que no teníamos más. Entonces la gente se empezó a destacar en este proyecto por la organización y por todo lo que habían logrado, porque la comunidad de Iquira estaba llena de monte, la gente, hombres, mujeres, niños, personas de las iglesias estaban incluidas, de todas las iglesias católicas, protestantes que había en la comunidad, se incluyó toda la comunidad para este cambio de cara de Iquira. Al principio se organizaron con un grupo, un comité contra la malaria, así le decía, antimalaria le decía, que tenía un presidente y tenía
de trabajo de saneamiento ambiental básica, y realmente eso fue lo grande de este proyecto. Este proyecto trajo muchas cosas a la comunidad, porque como decíamos, el proyecto no tenía dinero, sino que había algo de materiales para el proyecto, pero con esas nosotros logramos, ¿verdad?, que las reuniones que antes se hacían en hoteles, en otros lugares, fuera de la comunidad, se trajeran a la comunidad. Al traerlas a la comunidad se organizaba, participaba, y la comunidad pues hacía los alimentos de las reuniones, y todo eso quedaba en la comunidad. O sea que ellos mismos, y así el comité recaudaba plata para continuar con las jornadas comunitarias. Fue tanto, ¿verdad?, el trabajo que hizo la comunidad, que entonces se nos empezaron a unir otras personas. Esta comunidad ya empezó no solamente las representantes, sino que nuestra jefa inmediata, que era la señora Elena Becker, que hoy es la cacica de Canquintú, ¿verdad? Ella se empezaron a involucrar más, y entonces fueron subiendo. Un trabajo comunitario que empezó en una pequeña comunidad fue subiendo al municipio. El alcalde se empezó a involucrar, empezó a darle mucho más poder al corregidor, se ponían, ¿verdad?, sanciones y multas, ¿verdad?, a las personas que tuvieran su casa sucia, que hacían decretos que había que limpiar su casa, eliminar criaderos y todas estas cosas. Y así se fue manteniendo. Se involucró al alcalde, el alcalde empezó a participar, empezó a ayudar con jornadas de limpieza. Es más, llegó un momento en que también contrató personal para que ayudara, ¿verdad?, en lo que era la limpieza comunitaria, y realmente eso nos ayudó muchísimo, y así fue subiendo, ¿verdad? Y la gente, todo el mundo fue ganando. En cuanto al tratamiento para la malaria, que también consideramos fundamental para su control, ¿qué nos cuenta del tratamiento en la comunidad? ¿Cómo se hizo? Si la comunidad lo aceptó fácilmente, ¿cómo sucedió ese componente? Bueno, como la malaria ya se tenía un plan desde siempre de dar tratamiento, digamos que preventivo, porque se le daba a todo el mundo tratamiento con cloroprimaquina. Al principio era cloroquina, primaquina, luego gracias a Dios consiguieron cloroprimaquina, así que redujeron el número de pastillas y se le daba a las personas por 7 días, tuvieran o no tuvieran síntomas. A los que tenían los síntomas y que les salían pruebas positivas, entonces el control de vectores iba a su casa, le daba tratamiento, ¿verdad?, por el tiempo, pero 14 días le daban, y también a su entorno tomaban las muestras y pues le daban a los familiares de los que salían con malaria. Pero la gente, el problema no era que no lo aceptaban. La gente sabía que el tratamiento era bueno para curar la malaria, porque muchas personas y líderes de la comunidad habían padecido de malaria. Entonces ellos sabían que ellos tenían el tratamiento, así que lo aceptaban. El problema es cuando tú no estás enfermo y que te estén medicando todos los meses por 7 días. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que también nos ayudó, porque después que nosotros implementamos este programa y los casos de malaria con acción comunitaria cayeron, ya nosotros no fuimos más medicados. Y para ellos la verdad que eso era duro. Gracias a Dios ahora no se hace eso. Como los casos cayeron y ya no tenemos casos desde el 2008, no tenemos casos de malaria en visita, ya la gente no se medica ni preventivamente. Solamente, ¿verdad?, la gente que le sale positiva, si le saliera positiva sus pruebas de malaria. Porque a pesar de que en la comunidad no hubieran casos de malaria, en el 2009 nos salieron 2 casos que venían provenientes del Darién, se detectaron en visita y se les dio el tratamiento que requerían. Bueno, lecciones aprendidas para mí en este proyecto es que nosotros, a los pueblos indígenas, tenemos como prestadores de servicios de salud que involucrarnos con ellos. Tenemos que respetar lo que creen, tenemos que reconocer sus saberes y tenemos que reconocer
Ellos solo hacen el trabajo. Y ahora tendremos el balance final de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de comunicación en salud a cargo de la antropóloga Chloe Hans Barrientos por Links Media. Buenos días a todos y a todas. El objetivo de esta presentación es presentar un balance general. Bom dia a todos. Esta apresentação tem como objetivo fazer balanço geral. Empezaremos con el componente comunicacional. Usualmente, cuando nos referimos a la comunicación en salud, solemos hablar de la comunicación basada en evidencias. No obstante, partiendo de las experiencias de los casos compartidos, nos damos cuenta de que realmente necesitamos hablar de una estrategia de comunicación intercultural basada en respeto, un elemento fundamental para las intervenciones en salud con pueblos indígenas. Começamos com o componente de comunicação. Na comunicação em saúde, normalmente se faz comunicação baseada em evidências. Porém, tudo dos casos que vimos agora, precisamos de comunicação cuja afirmação é La comunicación intercultural es una práctica que se enfoca en valorar al otro indígena. Para ello, debemos reconocer que las comunidades indígenas, sus prácticas y costumbres en salud involucran mucho más de lo que percibimos superficialmente. A comunicação intercultural é uma prática que valoriza o outro, neste caso, o indígena. Portanto, devemos reconhecer que as comunidades indígenas, as práticas e comportamentos de saúde envolvem muito mais do que aquilo que está superficial. Usualmente, las prácticas y creencias en salud de los pueblos indígenas son analizadas independientemente, sin considerar que responden a una lógica indígena. Lo que recogemos de los casos presentados es que es necesario reconocer las prácticas y creencias como parte de una percepción del mundo indígena que le da sentido a la vida. Tradicionalmente, as práticas e formas de pensar sobre a saúde dos povos indígenas são analisadas independentemente, isto é, sem identificá-las dentro de un contexto holístico, de una visión de un mundo. Entonces, la comunicación intercultural propone reconocer que los pueblos indígenas pueden aportar al bienestar de su comunidad. En contrapartida, a comunicação intercultural reconhece que os povos indígenas contribuem para o seu próprio bem-estar. Esta estrategia también propone utilizar el idioma local al momento de implementar las intervenciones en salud con el fin de facilitar la comprensión de los mensajes y dar legitimidad a las iniciativas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el doctor Manuel Maldonado ha recalcado la importancia de trabajar con colaboradores voluntarios que hablan el idioma quechí. Essa estratégia também promove o uso do idioma indígena nas intervenções em saúde, a fim de facilitar a compreensão das mensagens e legitimar as iniciativas. Por exemplo, no caso da Guatemala, o Dr. Manuel Maldonado ressaltou a importância de trabalhar com colaboradores voluntários que falam o idioma quechí. La comunicación intercultural nos dice que es necesario integrar perspectivas y dejar de poner tanto énfasis en cambiar las lógicas indígenas. Distintos conocimientos en salud pueden coexistir en armonía, dado que hay espacio para múltiples capas de causa y efecto en términos de la salud. A comunicação intercultural nos diz que é necessário integrar outras perspectivas e deixar de enfatizar tanto a mudança das lógicas indígenas. Distintos conhecimentos em saúde podem coexistir em harmonia, dado espaço para diferentes relações de causa e efeito em termos da saúde. Toda intervención en salud que busque trabajar con pueblos indígenas debe partir de un marco de referencia intercultural que nos permita diseñar un paquete de estrategias adaptado a la realidad de los pueblos indígenas. Este marco sigue 5 preceptos que se repiten cíclicamente. Toda intervenção na saúde que busca trabalhar com povos indígenas deve partir de um marco de referência intercultural adaptado à realidade dos povos indígenas. Este marco tem 5 conceitos que se repetem de maneira cíclica. Primero, debemos analizar el contexto de salud local. ¿Cómo logramos esto?
Empezamos con visitar la comunidad indígena y mapear a los actores sociales involucrados en la problemática de salud. En las exposiciones vemos que los profesionales de la salud visitaron las comunidades y escucharon a la población. Entonces, resulta fundamental preguntar directamente a la población local por su problemática de salud. Nosotros no podemos suponer qué es lo que les afecta o cómo piensan. Primeiro, se deve analisar o contexto, começando com visitas às comunidades indígenas e identificando os atores sociais envolvidos nas questões de saúde. Nas exposições, vimos que os profissionais de saúde visitaram as comunidades indígenas e escutaram os índios. Então, é fundamental perguntar a essas populações quanto a questões de saúde. Nós não podemos supor que saibamos o que é que mais afeta ou a forma como pensam. Un segundo paso es construir alianzas estratégicas con las instituciones que trabajan en la región. El trabajo conjunto facilita la planificación y provee de cimientos para la fase de implementación. Los casos demuestran que la colaboración con los alcaldes, ONGs, profesores, iglesias y la población garantizó el éxito de las intervenciones. Um segundo passo é construir alianças estratégicas com as instituições que trabalham na região. O trabalho conjunto facilita o planejamento, fornece o cimento para a fase de implementação. Os casos demonstraram que a colaboração com os prefeitos, ONGs, professores, igrejas e a população em geral garantiu o êxito das intervenções. Un tercer paso es el diseño del paquete de intervenciones para la problemática de la salud local. El trabajo debe planearse acorde a la comunidad, tomando en cuenta su contexto y limitaciones. Por ejemplo, en Panamá se tuvo que optar por el saneamiento ambiental. En Honduras se trabajó la instalación de mosquiteros tratados, mientras que en Guatemala se pudo adquirir tecnología móvil. Um terceiro passo é o desenho do pacote de intervenções para a questão da saúde local. O trabalho deve ser planejado de acordo com cada comunidade, tomando em conta o seu contexto e as suas limitações. Por exemplo, no Panamá se teve que optar pelo saneamento ambiental. Em Honduras, trabalharam com a instalação de mosquiteiros tratados, enquanto que na Guatemala usaram a tecnologia móvel para a vigilância da malária. En cuarto lugar, tenemos la fase de implementación, en donde debemos enfocarnos en trabajar directamente con la población indígena e incentivarlos a participar. En este punto es recomendable coordinar el trabajo con las organizaciones indígenas, respetando sus propias estructuras políticas. O quarto conceito é trabalhar diretamente com a população indígena e incentivá-la a participar. Neste ponto, é recomendável coordenar o trabalho com as organizações indígenas, respeitando as suas próprias estruturas políticas. Finalmente, todo ciclo debe contar con una fase de monitoreo que nos permita evaluar las intervenciones y cuantificar los resultados, creando bases que nos permitan mejorar las intervenciones. Recordemos que dentro de un marco de referencia intercultural, todas estas actividades deben ser desarrolladas en conjunto con la población local. Los casos expuestos demuestran que la participación local ha permitido sostener y expandir los resultados de las intervenciones en salud. Finalmente, todo ciclo deve contar com uma fase de monitoramento que nos permita avaliar as intervenções e quantificar os resultados, criando os fundamentos que nos permitam melhorar as intervenções. Vale lembrar que dentro de um marco de referência intercultural, todas essas atividades devem ser desenvolvidas em conjunto com a população local. Os casos expostos demonstram que a participação social tem permitido manter e expandir os resultados das intervenções na saúde. Ahora vamos a discutir cuál debe ser el esquema de comunicación intercultural que debemos seguir para desarrollar una intervención apropiada en salud para trabajar con los pueblos indígenas. Usando os princípios que foram apresentados, podemos discutir o esquema de comunicação intercultural que deve ser seguido para desenvolver uma intervenção com os povos indígenas em saúde. Lo que nosotros planteamos es un esquema de comunicación intercultural que empiece por identificar las necesidades locales. En la mayoría de casos veremos que estas superan los límites de la intervención. Sin embargo, estas apreciaciones deben ser tomadas en cuenta y en lo posible integradas en los proyectos. O que propomos é um esquema de comunicação intercultural que comece por identificar as necessidades locais. Na maioria dos casos, se vê que as necessidades vão além dos parâmetros da intervenção. No entanto, essas considerações devem ser levadas em conta e, na medida do possível, integradas nos projetos.
Además, debemos reconocer que todo proyecto en salud despierta grandes expectativas. Es por ello que debemos ser muy específicos respecto a lo que se va a implementar, evitando hacer promesas que no se pueden cumplir. Além disso, devemos reconhecer que todo projeto de saúde desperta grandes expectativas. É por isso que devemos ser muito específicos enquanto àquilo que vamos implementar, evitando fazer promessas e criar expectativas que não podem ser cumpridas. En este punto, debemos recordar que la información recolectada nos permitirá determinar la problemática de salud local. Devemos lembrar que a informação coletada nos permitirá determinar as questões de saúde locais. Luego, el análisis de la problemática nos permitirá adaptar las políticas de salud nacional a la realidad local. Depois disso, a análise das questões de saúde nos possibilita adaptar as políticas nacionais a contextos regionais e às condições específicas locais. Asimismo, debemos utilizar esas políticas adaptadas para diseñar intervenciones apropiadas para la realidad local. Da mesma forma, devemos utilizar essas políticas adaptadas para desenvolver intervenções apropriadas para a realidade local. Es muy importante que durante este proceso no olvidemos la importancia de las campañas de sensibilización, cuyos mensajes deben ser claros, siguiendo conceptos locales y evitando imponer ideas externas. Por ejemplo, nosotros recomendamos una técnica para crear confianza y generar empatía en la comunidad, compartir alimentos y participar en las actividades colectivas de las comunidades. É muito importante que durante este processo não esqueçamos da importância das campanhas de sensibilização, cujas mensagens devem ser claras, seguindo conceitos locais e evitando impor ideias externas. Por exemplo, nós recomendamos técnicas para criar confiança e gerar empatia na comunidade, como compartilhar alimentos e participar das atividades coletivas. En este punto debemos recordar que la implementación requiere que trabajemos en conjunto con otros actores, involucrando a los agentes que tienen un rol en la salud. Neste ponto, devemos lembrar que a implementação requer que trabalhemos junto com outros atores, envolvendo os agentes que têm um papel na saúde. También es importante que aprendamos a delegar funciones. El objetivo de las intervenciones es llegar a construir capacidades técnicas que nos permitan delegar funciones en la población local. É também importante que aprendamos a delegar funções. O objetivo das intervenções é construir capacidades técnicas entre a população local. Finalmente, este esquema se enfoca en proveer una capacitación intercultural, tanto a los profesionales de la salud como a los voluntarios indígenas, de manera que podamos alcanzar la sostenibilidad de las iniciativas de salud. Si logramos en el mediano plazo contratar funcionarios de salud indígenas, habremos conseguido que estos pueblos se vuelvan los gestores de su bienestar. Por fim, este esquema promove a capacitação intercultural, tanto para os profissionais da saúde quanto para os voluntários indígenas, de forma a atingir a sustentabilidade das iniciativas de saúde. Se a médio prazo alcançamos contratar funcionários indígenas na área da saúde, teremos conseguido fazer com que estes povos se tornaram gestores do seu bem-estar. Los exponentes de los estudios de caso concluyen que es necesario reconocer el empoderamiento de la población indígena para asegurar el éxito de las intervenciones en salud. Una población indígena empoderada puede volverse autosuficiente. Os palestrantes dos estudos de caso concluem que é necessário reconhecer o empoderamento da população indígena para garantir o sucesso das intervenções de saúde. Aquí están algunas de las principales buenas prácticas que nos permiten contribuir al empoderamiento de la población indígena y los comportamientos que pueden socavar este proceso. Temos aqui algumas principais boas práticas que nos permitem contribuir para o empoderamento da população indígena e os comportamientos que podem minar este proceso. Al proveer de información a la población, reconocer sus capacidades y potenciarlas, incentivar la participación comunitaria, reconocer y valorar sus esfuerzos y logros, contribuimos al empoderamiento de la población. Ao fornecer informação para a população, reconhecer suas capacidades e potenciá-las, incentivar a participação comunitária, reconhecer e valorizar seus esforços e conquistas, contribuímos para o empoderamento da população.
Por otro lado, las exposiciones también hacen referencia a la importancia de reconocer las diferencias de cada población indígena y no homogenizarlos, como si fueran todos iguales. Al hablar del éxito de la intervención en Wampu Sirpi, Dr. Angels destacó la importancia de no copiar al pie de la letra estas intervenciones y buenas prácticas, más bien adaptarlas a la realidad local de cada comunidad con quien se trabaja. Por outro lado, as exposições também fazem referência à importância de reconhecer as diferenças de cada povo indígena e não homogeneizá-los como se fossem todos iguais. Ao se falar do sucesso da intervenção em Wampu Sirpi, o Dr. Angels destacou a importância de não copiar essas intervenções e boas práticas ao pé da letra, mas sim adaptá-las à realidade local de cada comunidade na qual se trabalha. Ahora pasamos al tema de la comunicación visual. Este es un tema sensible. Debemos recordar que muchas veces la implementación de proyectos utiliza la imagen de personas locales para el desarrollo de materiales impresos o digitales. Dependiendo de la manera en que se toma y o publica la imagen, podemos crear imágenes positivas que resaltan el ideal de bienestar o terminar reproduciendo estereotipos que crean estigmas sociales y pueden perjudicar a la gente. Devemos lembrar que, muitas vezes, a implementação de projetos utiliza a imagem de pessoas para o desenvolvimento de materiais impressos ou digitais. Dependendo da maneira em que se tira ou publica a imagem, se pode gerar imagens positivas que ressaltam o ideal do bem-estar, ou acabar reproduzindo estereótipos que geram estigma social e podem prejudicar as pessoas. Por ejemplo, las imágenes ubicadas a la izquierda despiertan ideas y transmiten mensajes distintos a las imágenes ubicadas a la derecha. Las fotos ubicadas a la izquierda representan el bienestar de las personas, representándolos con dignidad, mientras que las fotos ubicadas a la derecha reproducen estereotipos peyorativos, que no alcanzan validación local porque no generan identificación. Debemos tratar de representar a las poblaciones indígenas como ellos quieren ser representadas. Como vocês podem reparar, as fotos do lado esquerdo representam o bem-estar das pessoas e as representam com dignidade, enquanto as fotos à direita reproduzem estereótipos pejorativos que não conseguem validação local pelo fato de não gerar identificação. Devemos procurar representar as pessoas da maneira como elas gostariam de ser representadas. Finalmente, es importante recordar que todos tenemos el derecho a rechazar o negar el uso de nuestra imagen para material fotográfico. Y por eso es fundamental pedir permiso a las personas para tomarles una foto, especialmente en los casos en que las imágenes van a ser utilizadas en alguna publicación. Finalmente, é importante lembrar que todos temos o direito de recusar o uso da nossa imagem em material fotográfico. Por isso, é essencial que peçamos sempre a autorização das pessoas para tirar a sua foto, principalmente quando a imagem for utilizada em alguma publicação. Ahora vamos a mostrar lo que es una representación adecuada y no adecuada en materiales ilustrativos. Agora vamos mostrar o que é uma representação adequada e não adequada em materiais ilustrados. MSH trabajó con el Ministerio de Salud de Guatemala y la OPS en una guía sobre el diagnóstico y tratamiento de la malaria, y nosotros desde Links Media ayudamos a transformar las imágenes tras el estudio de validación con el público objetivo. MSH trabalhou com o Ministério da Saúde da Guatemala e a OPAS em um guia sobre o diagnóstico e tratamento da malária. Nós ajudamos a transformar as imagens após o processo de validação com o público-alvo. A la izquierda vemos representado al supervisor de salud con una apariencia juvenil, vestido con ropa de estudiante y una mochila. Esta imagen no fue bien recibida durante el proceso de validación y procedimos a incorporar los cambios sugeridos. Es aquí que a la derecha tenemos la versión final del supervisor de salud, al cual le agregamos características adultas, como ropa adecuada a su profesión, un bigote y maletín profesional. Al final, el proceso de validación ayudó a representar la seriedad del papel del supervisor de salud y de la guía que sería utilizada por ellos mismos. Ao lado esquerdo, vemos o supervisor da saúde representado com uma aparência infantil, vestindo roupas de estudante com uma mochila. Essa imagem não foi bem recebida durante o processo de validação. Então, procedemos a incorporar as alterações sugeridas. Por isso, à direita, temos a versão final do supervisor da saúde, a qual adicionamos características adultas, roupa adequada à sua profissão, um bigode e uma bolsa profissional.
No final, o processo de validação ajudou a representar a seriedade do papel do supervisor de saúde e a assegurar que esse guia realmente seria utilizado por eles. A manera de conclusión, nos gustaría afirmar que creemos que la sostenibilidad de las intervenciones se basa en construir compromisos colectivos. Para concluir, afirmamos que, ao nosso ver, a sustentabilidade das intervenções tem que ser baseada em compromissos coletivos. A lo que debemos apuntar es a dar continuidad a las iniciativas comprometiendo a la comunidad, autoridades e instituciones a colaborar con recursos que solventen las intervenciones. En otras palabras, generar un compromiso político que se traduzca en recursos como tiempo y dinero que permitan dar sostenibilidad a los esfuerzos. Devemos apontar para a necessidade de dar continuidade às iniciativas, comprometendo as comunidades, as autoridades e as instituições a colaborarem com recursos que sustentem as intervenções. Em outras palavras, gerar compromisso político que se traduza em recursos como tempo e dinheiro que permitam manter os esforços contra a malária. Para ello, debemos ser capaces de diseñar intervenciones culturalmente apropiadas de manera colectiva, preguntándonos cuál es la problemática de salud, cuáles son las limitaciones del contexto, qué es factible implementar, qué estrategias pueden dar resultados en un menor tiempo y a un bajo costo. Para tanto, precisamos ser capazes de desenvolver intervenções culturalmente apropriadas de maneira coletiva, nos perguntando quais são as questões de saúde, quais são as limitações do contexto, o que é factível implementar, que estratégias poderiam dar certo em menos tempo e a baixo custo. Además, debemos transformar a las poblaciones indígenas en partícipes y no solo beneficiarios de las intervenciones en salud. Los profesionales de la salud deben capacitar a las poblaciones indígenas para comprometerlas a ser gestores de su propio beneficio, como dice la doctora Débora Godard, quien no pudo estar presente hoy por estar en la comunidad. Nuestros pueblos originarios son capaces de llevar a cabo su propio desarrollo. Por ello, nuestra responsabilidad como servidores es darles las herramientas para que puedan hacerlo. Além disso, devemos transformar as populações indígenas em participantes e gestores, e não só beneficiários das intervenções de saúde. Como diz a doutora Débora, quem não poderia estar presente hoje porque ela está na comunidade, os nossos povos originários são capazes de levar a cabo o seu próprio desenvolvimento. Para tanto, nossa responsabilidade enquanto servidores da saúde é a de dar ferramentas para que possam fazê-lo. Recuerden que la mejor promoción y prevención en salud se hace cuando se hace no para, sino con nuestra gente. Lembre-se de que a melhor promoção e prevenção na saúde se faz quando não é para, senão com o nosso povo. Les agradecemos su atención. Agradecemos pela sua atenção. Ahora dejamos abiertas las preguntas para escuchar qué es lo que tienen que decir nuestros participantes. Tenemos al doctor Lorenzo Cáceres y a la doctora Mónica Perret con nosotros, al igual que el doctor Ángel Venegas. Tenemos nuestra primera pregunta. Nos están preguntando qué recomendaciones tienen los panelistas sobre el abordaje de la movilidad de los pueblos indígenas
ya que esto es una práctica cultural y podría limitar la vigilancia y el tratamiento de casos maláricos. Usualmente se hacen visitas a familiares de una comunidad a otra, se hacen eventos entre comunidades, se realizan eventos entre iglesias, eventos deportivos y comunidades que comparten fronteras entre países, se visitan todos con mucha frecuencia. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la frontera de Nicaragua y Honduras. ¿Podrían nuestros panelistas darnos sus recomendaciones, por favor? Sí, buenos días, le habla Lorenzo Cáceres. Creo que es un problema muy básico que se tiene con las poblaciones indígenas en cuanto a la migración constante, porque una parte cultural de ellos lo hacen ya por visitas familiares, por medicina o situaciones comerciales. Y definitivamente que para ellos, dependiendo de la etnia y de la cultura de la respectiva etnia, hay que tomar en consideración mucho son las autoridades locales y a los médicos tradicionales para poder abordar ese problema en conjunto con las autoridades de salud. Es la única forma que se pudiera hacer eso, porque no podemos evitar esa situación de la migración constante de la población indígena. Por lo tanto, debe haber una integración entre las autoridades tradicionales indígenas, los médicos tradicionales y las autoridades de salud para poder darle seguimiento a esas personas que migran de forma constante. Tenemos otra pregunta y esta dice: buenos días, ¿cómo se podría realizar una política o gestión que impida el ingreso de las personas a las quebradas, zonas de amortiguamiento y selva virgen donde están los reservorios naturales de la malaria? ¿Podría alguno de nuestros panelistas contestar la pregunta o darnos alguna recomendación? ¿Es factible? No escuché muy bien la pregunta, pero creo que escuché que cómo se podía impedir que las personas invadieran áreas de amortiguamiento. Yo creo que eso es difícil. A pesar de que, un ejemplo, acá en Panamá existe una autoridad del ambiente, existen los alcaldes, existen los corregidores, sin embargo siempre hay esa invasión a áreas que son boscosas, áreas de reservas forestales, y que son fronteras agrícolas que van avanzando y avanzando, e igualmente personas que van migrando de un punto a otro. Yo creo que es un problema muy grave que tenemos los diferentes países en América, y que hasta el momento no se cuenta con una ley que de verdad ponga un punto que pueda mediar esa situación. Yo creo que, bueno, si puedo, yo creo que uno de los problemas es justamente que no se puede impedir el movimiento de las personas a través de las fronteras. Por lo tanto, existe la iniciativa amazónica contra la malaria, que fomenta la colaboración regional para combatir a esa enfermedad que es la malaria, y para desarrollar estrategias de comunicación y de coordinación entre países. Por ejemplo, en la semana pasada se realizó en la región Loreto de Perú una reunión de coordinación con Brasil, pues la población en aquella frontera tiene alta movilidad, como en muchas otras fronteras, y discutieron cómo es la mejor manera de compartir los datos epidemiológicos, y necesitamos tener mucho más de eso. Tenemos otra pregunta, nos están consultando cómo es que se puede lograr en la estrategia intercultural de trabajo con los agentes de medicina tradicionales, ya que mucha población asiste preferencialmente a los curanderos para tratar su salud antes que al personal médico en las unidades de salud. Yo creo que no debemos de contrastar el rol de ambos actores, dado que es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas. Lo que debemos hacer es enfocarnos en abrir las posibilidades, tanto para que exista el acceso al médico en los centros de salud,
y exista aún ese respaldo de la medicina tradicional. Si vamos a tratar de cambiar la mentalidad de la población y decirles no puedes ir al médico tradicional, generamos un conflicto cultural. Lo que debemos tratar de hacer es decir, ok, creo que es conveniente de que vayas al médico a la posta. Esto significa que no estoy imponiendo nada, te está dando una recomendación que puede ser lo mejor para tu salud. Tenemos que tratar de hacer el centro de salud un espacio abierto, un espacio amigable, que no contraste con la cultura de las personas. Agregando lo que dijo Patricia, es importante tener en consideración que el concepto salud, enfermedad y muerte de la condición indígena es muy distinto a lo que es para nosotros los latinos. Entonces, partiendo de ahí, hay que tomar eso muy en consideración. Por otra parte, tiene que haber un reconocimiento de tanto la medicina moderna como la medicina tradicional, de que ambas existen y que ambas pueden coexistir en un espacio y tiempo. Entonces, creo que eso es lo básico del reconocimiento de tanto la medicina moderna de la medicina tradicional indígena y de la medicina tradicional indígena de la medicina moderna o occidental. Quisiéramos escuchar la opinión del doctor Engels Vanegas. Si Engels puede conectarse con su video. ¿No puedes conseguir la contraseña de acá? Sí. Por mientras. Sí. Aló, buenos días. ¿Me escucha? Días, doctor. Sí, lo escuchamos. ¿Y cuánto necesitan para...? Ok. Bueno, disculpen, estamos teniendo un pequeño problema de señal. Pero lo escuchamos, doctor, por favor, díganos. En general, como comentaba Lorenzo, bueno, y lo poco que logré poder captar, hay que tomar mucho, como se mencionaba, hay que rescatar mucho de todos esos elementos de la comunidad. Yo creo que realmente para poder... ¿Se escucha? Sí, lo escucho, doctor. No, lo escuchamos. Aqui, Patrícia, nós temos outra pergunta que alguém fez. Bueno, sí, gracias. Como comentaba Lorenzo, realmente hay que tener el panorama completo de las comunidades y tener todo ese aspecto intercultural para poder ir desarrollando las estrategias. Yo creo que hay 3 ejemplos que se presentaron de experiencias, uno de intervención con control vectorial integral, otro con vigilancia y otro más participativo de la comunidad, que nos dejan lecciones que son claras. Sin la comunidad, sin tener la verdadera necesidad de la población, es difícil que podamos tener una acción de impacto y que sea sostenible. Esto es algo que necesitamos poder lograr identificar antes de iniciar las intervenciones, cuáles son las verdaderas necesidades de la población, cuáles son los líderes que realmente van a poder tener esa energía de poder llevar el liderazgo dentro de la comunidad, y el seguimiento. Yo creo que es algo que se tiene que dejar muy, muy de cerca con estas comunidades y respetar mucho el aspecto cultural. Yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer, la gente que trabajamos en otros niveles, que antes de llegar a la comunidad tenemos que tener un conocimiento básico, poder interactuar con ellos, poder rescatar todos estos elementos e integrarlos a las acciones que ya contemplamos, que sabemos que tienen un alto impacto, como el diagnóstico, lo que es el tratamiento y lo que son las...
alguien de Brasil tiene otra pregunta para el doctor Vanegas, si puedo hacer la intervención por parte de esa persona. Sí, por favor. La persona preguntó cómo funcionó si 100% de los indígenas recibieron mosquiteros durante la intervención en Honduras, en Huancusirpi. Doctor Vanegas. ¿Y cuántos mosquiteros fueron entregados y con qué cobertura en Honduras? Creo que tenemos unas limitaciones de la señal en Centroamérica. Justo acabo de recibir un comentario también en Costa Rica y nos están también preguntando justamente sobre los mosquiteros, ¿no? Tenemos los mosquiteros que están impregnados con la Argentina, pero algunos de estos mosquiteros permiten la visibilidad, entonces no dan mucha privacidad para las familias, especialmente para las parejas. Entonces, digamos, los mosquiteros que son transparentes versus los mosquiteros que no son transparentes. Esto ha afectado el uso de las familias. Hay gente que prefiere no utilizar estos mosquiteros porque no les da privacidad. ¿Ha sido algún comentario que de repente alguno de nuestros panelistas puede contestar? ¿Total? ¿Cuánto se entregó? Ok, tenemos a los doctores Manuel Maldonado y Monique Ferrer. ¿Los escuchamos? ¿Se puede escuchar ahora? Sí, lo escuchamos, doctora. Bueno, buenos días otra vez a todos. En relación a la pregunta de los mosquiteros, yo creo que eso es algo que en los inicios de las campañas es bueno consultarlo con las comunidades, porque sí han habido comentarios en donde algunas comunidades han preferido que el mosquitero sea más oscuro por el tema de la privacidad, aunque si nos ponemos a pensar, previo al uso del mosquitero no habría nada, sino el cobertor probablemente, ¿no? Entonces, pero una vez que ellos los van a instalar, obviamente la persona quiere tener cierta capacidad de decisión. Si no me gusta el color, en algunos no les gusta si es azul, otros prefieren que sean claros. Está la parte también del si se les va a ver el polvo después, y algunas personas piensan que da calor. Entonces son todas cosas que hay que manejar con la comunidad y conversarlas cuando se está haciendo la primera parte de las conversaciones con la comunidad. Y un comentario importante aquí, también dependiendo de la comunidad donde se va a instalar el mosquitero, el mosquitero debe ser un mosquitero adaptado para camas o para hamacas. En algunas comunidades indígenas vemos que la mayoría de las personas duermen en hamacas, y entonces los mosquiteros tendrían que ser mosquiteros para ser utilizados en hamacas, para que pudieran funcionar adecuadamente. Entonces todas esas cosas se deben discutir con la comunidad en el proceso de la decisión, de la implementación. Muchas gracias, doctora. Creo que el doctor Manuel Maldonado también quería hacer una intervención, pero no sé cómo estará el nivel de la conexión. Julie. Nos están preguntando si alguna de estas intervenciones que ya han sido dejadas de la intervención de la institución que la inició, ¿se han mantenido los logros de las intervenciones? ¿Alguien nos puede comentar un poco sobre los logros? ¿Cómo ha sido la sostenibilidad, los logros luego de la intervención?
escuchan? Sí, la escuchamos, sí la escuchamos. Así. En cuanto a la sostenibilidad de las intervenciones que se hicieron con base al proyecto de TEGEF que iniciaron en el 2004, cuando se inició este trabajo, nosotros íbamos enfocados a trabajar con malaria. Sin embargo, hubo comunidades en que la prioridad no era malaria. La prioridad era agua, la electrificación, y el tercero era la malaria como prioridad de salud en rey. Eso iniciando en mi exposición. Mira, cuando nosotros iniciamos en Visira, este trabajo que fue logrado con el apoyo de diferentes personas, entre ellas la doctora Débora Godard, que fue fundamental en este trabajo, llegaron unos de Cuerpo de Paz colocar unas letrinas. Y esas letrinas estaban tiradas ahí. Empezamos nosotros a hablar de eso, lo que fue el saneamiento ambiental. Hoy día, esa comunidad, todas las casas tienen servicios higiénicos y están organizados ya en cuanto a lo que son desechos sólidos, a lo que es el acueducto, o lo que es ya una carretera que lo comunica con otra comunidad. Es decir, la visión que empezó con malaria se trasladó a otros problemas de salud y problemas socioeconómicos que tiene la comunidad. Así que hoy día la comunidad de Visira sigue con esa organización y participación comunitaria, no tan solo con la malaria, sino con otras situaciones socioeconómicas que se han vivido en la comunidad. Entonces podemos decir que había un sostenimiento luego de la intervención y que se ha ido integrando con otras iniciativas, que también forman parte de la problemática de los pueblos indígenas. Muchas gracias, doctor Cáceres. Nos están, dentro de nuestras últimas preguntas, una consulta es, ¿cómo han logrado involucrar a la comunidad en el monitoreo? ¿Alguien podría contestarnos acerca de cómo han logrado involucrar a la comunidad en el monitoreo? Sí, mira, en cuanto a lo de malaria, en Visira y las otras dos localidades que fueron tomadas como localidades demostrativas para la intervención del control de la malaria sin uso de el programa de malaria ha mantenido la vigilancia en cuanto a los casos sospechosos o no casos que hayan dentro de la comunidad de 2006. No se tienen casos autóctonos en Visira, ¿no? Y en las otras localidades se sigue manteniendo lo que es la vigilancia de la malaria en estas localidades. Doctor Engels Venegas, ¿nos escucha? ¿Podría decirnos cuál es la situación en Honduras? Okay, creo que el doctor Venegas encuentra problemas de conexión. ¿Podrían contestarnos, por favor, desde Links Media, Julie? Sí, claro. En cuanto a la participación, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Perfecto. El monitoreo de la intervención en Guatemala se dio con el uso de la telefonía móvil entre la población quechí, maya. Sin embargo, hemos entendido que mientras eso funcionó muy bien durante el proyecto piloto, no se ha mantenido debido a fondos insuficientes para dar continuidad a la actividad. Entonces, se tienen sí algunos buenos ejemplos que no siempre son sostenidos en tiempo completo, por ejemplo. Sí, creo que el doctor Manuel Maldonado nos está escribiendo su respuesta y nos está diciendo que en Alto Verapaz, si bien no tienen ahora los celulares, por lo que estás mencionando, sí se hace una organización comunitaria para el monitoreo de cada una de las intervenciones. Entonces se ha bajado a un nivel comunitario. Muchas gracias, doctor Maldonado. Sí, te entiendo, Yuli. Definitivamente, para dar el sostenimiento
accediendo a una intervención de esta tecnología hay que recurrir a fondos. Por eso es que el ha agregado en la parte final de nuestra presentación la idea de crear un compromiso también que se traduzca en recursos. Quisiéramos agradecer a todos por su participación y por favor queríamos involucrar a la doctora Monique Ferrer para darnos una última información acerca de Malaria Champions. Doctora Monique. Doctora Monique, la escuchamos. Para el Campeones contra el Paludismo de las Américas del 2016. Las nominaciones van a comenzar a partir del día 25 de abril. El tema que ha escogido el Programa Mundial de Malaria para este año es Acabemos con el paludismo por el bien de todos. Sabemos que es una enfermedad que nos afecta en la región, que estamos muy cerca en algunos países de lograr eliminarla, pero necesitamos los esfuerzos finales y los esfuerzos en estas comunidades, en estas localidades donde sabemos, como dijimos al principio, que se acumulan muchos de los casos. Entonces, los invito formalmente para que piensen en sus países, en sus comunidades, en sus programas, quienes pudieran ser nominados. Comiencen a pensar en esto. El día 25, la Organización Panamericana de la Salud va a lanzar formalmente la invitación. Vamos a abrir las nominaciones a partir de ese día y serán comunicados a través de los programas de malaria de los países para que empiecen a pensar en sus posibles nominados. Esperamos que este año tengamos muchos participantes, sabemos que hay muchas comunidades, muchos programas haciendo esfuerzos tan importantes como los que vimos el día de hoy y esperamos contar con ustedes este año y poderlos tener aquí en Washington otra vez. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por sus excelentes preguntas, gracias a todos por sus intervenciones. Sé que tienen muchas más preguntas, por favor los invitamos a compartir sus experiencias y preguntas en la web de AMI y en los recursos de medios sociales como Facebook, Twitter,